Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Domingo sin misa es semana sin gracia. Y hoy la palabra nos comunica el gran mensaje que todos esperamos, así como lo esperaron aquellos que vieron a Jesús cuando tomó el rollo del profeta Isaías. Y todos estaban en la expectativa, en la espera de esa palabra que Jesús iba a pronunciarles. De eso hoy nos habla el Evangelio. Y Jesús, cuando lee el rollo del profeta Isaías, dice al final: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál es la escritura que tú quieres escuchar para que se cumpla? Por eso, a la iglesia, a la Eucaristía, debemos venir ansiosos por escuchar su palabra, por saber qué noticia es la que nos tiene el Señor. Yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que esta alegre noticia que hoy tú vas a recibir, la hagas eco para otros, haga que resuene en otros lugares, porque es la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Te invito, querido hermana y hermana, a que juntos celebremos la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, agradezcamos a Dios tantos favores recibidos de su infinita bondad y misericordia. Bendigamos al Señor por la vida, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Y pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados, de aquello que quisimos hacer bien y no lo hicimos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras
Se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito, sino todo lo contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables, los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no le necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos maestros, o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas, o todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie a hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, entró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, en este domingo de la palabra de Dios, te pido que me ayudes a estrechar mucho más mi relación con la palabra, a escuchar con docilidad tus enseñanzas y reconocer en ellas la voz de Dios que guía, alimenta, conforta y sustenta nuestra existencia. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el Papa Francisco nos ha regalado esta hermosa inspiración. Hoy el Papa Francisco pide que el tercer domingo del tiempo ordinario sea el domingo de la palabra de Dios. Aunque todos los domingos y todos los días, para todos los días, tenemos la palabra de Dios, que es viva, es eficaz. Y con ello, con esta inspiración del Papa, quiere pues que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios, que sintamos lo que sintió el pueblo cuando el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. ¿Qué sintieron los hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón? Tenían una emoción, unas ganas por escuchar la palabra. Tenían algo en su corazón que les inspiraba y estaban a la escucha de la palabra de Dios. Les llamaba la atención ver que
querían escuchar algo que les animara, que les diera fuerzas, que les despertara los ánimos en la vida. Tanto así que incluso es lo mismo que contemplamos, y quizás aún mayor, en el Evangelio, donde Jesús está en la sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías. Y todos estaban, dice el Evangelio, a la expectativa. ¿Qué nos va a leer? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a explicar de lo que va a leer? Y todos estaban en atención, en silencio. Y cuando Jesús leyó el libro, y cuando terminó con sus propias palabras, hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acaban de oír, dice el Evangelio que todos le dieron aprobación. Y ahí es donde queremos llegar hoy nosotros. Es a donde quiere que el Señor, es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. A que nosotros cada vez que escuchemos la palabra de Dios le demos nuestra aprobación. Esa es palabra de Dios. A mí me llama la atención, hay una comunidad donde yo suelo ir a celebrar la Eucaristía y hay una señora que no sé si esté mal o bien litúrgicamente decir lo que ella dice. Ella dice, cuando termina la lectura solemos decir palabra de Dios. Y te respondemos, te alabamos, Señor. Y por cierto, ese es el reconocimiento de esa palabra. Pero aquella señora dice algo distinto. La señora dice, hermanos, es palabra de Dios. Porque ese hermanos le está diciendo, esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Y aunque en ninguna otras partes del mundo se diga hermanos, es palabra de Dios, sino se diga palabra de Dios. Al final dice, la asamblea responde, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio decimos palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjense que esas palabras, queridos hermanos, son nuestra reafirmación, reafirmamos, convencidos estamos de que esa es palabra de Dios, de que esa no es palabra de otro, de cualquiera. Es palabra de Dios, que salieron de la boca de Dios e inspiró a hombres y mujeres para que escribieran estas hermosas palabras. En ese sentido, queridos hermanos, ahora veamos cómo comenzó hoy el Evangelio. Porque vemos que el Evangelio comenzó con una introducción sobre la palabra de Dios. Y esa introducción luego dio un salto a lo que va a ser Jesús, leyeron el rollo del profeta Isaías para que lo leyera y la gente estaba en la expectativa. Miren ustedes cómo comienza este Evangelio. Dice, ilustre Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Porque es que no hemos escuchado ese nombre en ninguna parte del Evangelio. Y no sabemos en verdad quién es. Si buscamos en la historia quién es Teófilo, no podemos encontrar una definición de este hombre como la hemos encontrado de los apóstoles, de Pedro, Santiago, de Juan, de Judas o de otro personaje bíblico. Ese Teófilo, el autor lo ha escrito con una intención muy particular. Teófilo significa hombre de Dios. Y ese hombre de Dios es usted. Ese hombre de Dios soy yo, somos cada uno de nosotros. Por eso, ilustre Teófilo, es decir, ilustre hombre de Dios, tú mismo. Dice, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por tu orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio. Miren esto, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. De modo que, queridos hermanos,
cuando estamos dudosos, cuando estamos en esos momentos de dudas y caemos a veces en el pecado de dudar de algunas cosas de Dios. Hermanos y hermanas, nos falta ponerle amor, nos falta ponerle atención a la palabra de Dios. Hay un canto muy bonito que dice: ¿qué noticia es, Señor Jesús, la que nos traes hoy? Y así es como debemos venir nosotros a cada Eucaristía. ¿Qué noticia, Señor, nos tienes hoy? Y venimos afligidos. Y aunque venimos a lo mejor venimos por la fuerza, venimos para cumplirle al Señor. Y resulta que venimos con una carga tremenda de dificultades, de problemas. Y muchas veces nos sorprendemos en la lectura de la palabra. Porque es que, pero el Padre, ¿quién le habló de mí? No, al Padre nadie le ha hablado de ti. Sencillamente, el Señor te sorprende. ¿Cuánto más nos sorprendería el Señor si venimos dispuestos a escuchar? Hoy el Señor me tiene algo, me tiene una buena noticia. Y con ese ánimo, hermanos y hermanas, vamos a encontrar las palabras oportunas, necesarias, día a día. La palabra del domingo que nos va a ayudar en la semana. Por eso, cuando digo, no lo digo de gratis, domingo sin misa, es semana sin gracia. Porque es que un domingo sin misa es un domingo, es una semana sin palabras de Dios, sin una inspiración de Dios que nos mueva a hacer las cosas con mayor amor, con mayor empeño. Por eso, queridos hermanos, en algo que tenemos que centrarnos nosotros a partir de ahora es: ¿qué noticia nos tienes, Señor? Usted no va a la misa a ver un show en la misa. ¿Cuántos critican y hablan de que, ay, es que a mí no me gusta, a mí me gusta que el sacerdote como da la misa, porque el padre hasta chistes da en la misa y es muy gracioso y nos da la palabra de Dios y hace obras de teatro y pone telas y hace cosas? Eso está bien. Pero es que cuando no hay danza, cuando no hay música, cuando no hay obras de teatro, entonces significa de que eso no es palabra de Dios. Ahí no está Dios. ¿Usted qué quiere, hermano y hermana, en la Eucaristía? ¿Quiere un show? ¿Quiere un espectáculo? ¿O quiere de verdad encontrarse con la palabra de Dios? Tristemente eso lo hemos visto en muchas iglesias. Y no estamos aquí para juzgarlos y criticarlos. Sencillamente estamos aquí para hacer reflexionar qué es lo que yo ando buscando. Porque si yo ando buscando un show en la iglesia, querido hermano y hermana, qué triste. Porque venimos a ver qué noticia es, Señor Jesús. ¿Qué noticias nos tienes? Y seguramente salir convencidos y enamorados de las cosas de Dios. Con Jesús, cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Mire lo que dice el Evangelio y vamos a volverlo a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo lee del libro de Isaías, del rollo de Isaías. Porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. No sé si hemos venido escuchando esta semana el Evangelio, las palabras de Dios, que nos hablan de los milagros, de lo que acaba de leer Jesús, del rollo del profeta Isaías, un libro del Antiguo Testamento, una profecía. Y esa misma profecía, al final cuando Jesús cierra el rollo, todos están en la expectativa, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Hijo de Dios? ¿Qué va a decir Jesús? Dice estas palabras. Hoy mismo, dice, toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, puestos en Él. Y dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura
que acaban de oír. Y aquí dice el Evangelio, palabra del Señor, no se diga más. Sin duda alguna Jesús dijo muchas otras cosas más maravillosas, pero hoy se ha cumplido esa escritura que acaban de oír. Y el Evangelio más adelante dice, y todos le dieron su aprobación. Queridos hermanos, démosle la aprobación a la palabra de Dios. Vamos a aprobar la palabra, ¿no? Esa es una palabra muy de moda en los gobiernos, que les encantan aprobar leyes y decretar leyes, cuando todavía seguimos en las injusticias humanas, en la misma miseria y en la pobreza. Pero quiero decir, queridos hermanos, que esto, si le prestáramos más atención a esto cuando en vez de hacer tantas leyes, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios se cumpliría y seríamos felices, seríamos dichosos. Por eso, Señor, pidámosle, le pedimos al Señor que con esta palabra siga actualizándonos, ¿verdad? Actualicemos ese hoy de Dios en nuestra vida. Entendamos así por qué el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nosotros emocionémonos por ir a misa. Vamos a ponerle emoción, alegría, entusiasmo para escuchar la palabra de Dios. Qué bonito es escuchar a alguien que dice, yo no me pierdo la misa del domingo. Yo no voy a faltar a misa. Domingo sin misa, semana sin gracia. Ya eso es algo que yo digo algunos domingos. Pero que sintamos esa necesidad, esas ganas, ese entusiasmo para escuchar la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este domingo de la palabra de Dios, presentamos al Señor nuestra oración con humildad y confianza. Digámosle, escucha, Señor, nuestra oración, para que iluminados por la palabra de Dios y unidos en la oración, podamos discernir la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Él nos llama, hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes colaboramos en las tareas de la evangelización, las celebraciones litúrgicas y el servicio caritativo social, para que trabajemos confiadamente por la animación bíblica de todas nuestras actividades. Roguemos al Señor. Para que, alentados por la palabra de Dios, recemos siempre y sin desfallecer por la unidad de todos los cristianos y se nos conceda el don de la comunión plena. Roguemos al Señor. Para que, acogiendo lo que transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Roguemos al Señor. Para que la Virgen María, reconocida como bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho, nos acompañe en el camino de la escucha atenta de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, que aumentas nuestra alegría y nos concedes gozar en tu presencia, en tu sencillez, haz que desaparezcan las divisiones entre los cristianos,
Aliméntanos con tu palabra y suscita respuestas generosas en el corazón de quienes llamas para seguirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecerles el pan y el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que las ofrendas de tu pueblo te agraden, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a que se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Lisandro Rivas. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, custodio del Señor, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Que Dios te bendiga.